¿Alguna vez viste a un mass shooter en las noticias? Yo también. ¿Serías capaz de contar todos los casos de mass shooters que has visto en las noticias? Yo tampoco. Creo que decir que los casos de mass shooters son cada vez más frecuentes desde los 2000 no es sorpresa para nadie. Es algo que pasa tan seguido que ya no nos sorprende y poco a poco se va convirtiendo en algo cotidiano. ¿Pero por qué hay cada vez más casos como estos? ¿Cuáles son las razones detrás de este aumento brutal desde el año 2000? Habiendo explicado ya cómo es la psicología de un mass shooter, hoy te voy a contar qué factores ambientales provocan que estos individuos sean cada vez más numerosos desde el inicio del nuevo milenio. El primer catalizador en el aumento de estos casos fue el efecto Columbine. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes de la escuela secundaria de Columbine, llamados Eric Harris y Dylan Klebold, realizaron un tiroteo en el que asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor, hiriendo a muchos más. Si bien este no fue el primer mass shooting, fue uno de los primeros que fue cubierto en televisión nacional extensamente. Esta tragedia fue la que popularizó estos crímenes, la que empezó todo. Su impacto cultural es palpable hasta el día de hoy, y eso es conocido como el efecto Columbine. ¿Conocés la analogía del primer pingüino? Básicamente, es cuando un individuo en una sociedad hace algo drástico, innovador o arriesgado, e inspira al resto de las personas a hacer lo mismo. Le muestra el camino a todos los demás. Para todos los potenciales mass shooters, Harris y Klebold fueron el primer pingüino. La idea de realizar un tiroteo masivo no es una que aparece naturalmente en las personas, sean sociópatas o no, por lo que ver la masacre en la televisión simplemente hizo que el público general estuviera al tanto de que esa era una posibilidad. Para muchos, esto despertó una ansiedad muy grande, pero otros se sintieron inspirados. Todos los sociópatas paranoides y con traumas relacionados con el aislamiento, buscando cómo expresar su ira, colectivamente dijeron: «Hey, esa es una buena idea». Pronto surgió un culto hacia estos individuos que podría rivalizar al de cualquier asesino serial. La escuela secundaria de Columbine se volvió un lugar sagrado para muchos engendros que planificaron visitas desde todas partes del mundo. Surgieron miles de comunidades online en donde los mostraban como mártires y discutían con extremo detalle cada aspecto de la masacre. Hubo una cascada de películas, documentales, libros y memes. De hecho, la palabra Columbine se volvió sinónimo de mass shooting para muchas personas. Ahora, seguro te estarás preguntando cuál podría ser la razón para idolatrar a estos miserables. Y la respuesta tiene dos partes. La primera es esta narrativa en la que Harris y Klebold eran víctimas de bullying constante y decidieron matar a quienes los acosaban, ganándose la simpatía de muchos chicos que eran objeto de odio por sus pares, convirtiéndose en un símbolo de anti-bullying, de resistencia, por así decirlo. Esto es algo que tengo que desmentir inmediatamente. Si bien Harris y Klebold fueron objeto de acoso, no eran los únicos ni los que más lo sufrieron. Ellos mismos fueron bullies, de hecho. Fue un ciclo de violencia entre todos los estudiantes, no ellos dos exclusivamente. Y más allá de eso, sus razones para realizar el tiroteo no tuvieron nada que ver con el acoso escolar. Sus víctimas no fueron personas que los habían maltratado. Muchas de las víctimas ni siquiera habían interactuado con ellos, sino que le dispararon a todo aquel que se les cruzara por delante. Su intención original era detonar bombas en la escuela y matar a absolutamente todos, pero decidieron realizar el tiroteo cuando los explosivos que colocaron fallaron en detonar. Como dije en mi anterior video, los mass shooters no tienen ningún tipo de motivo o propósito, simplemente buscan descargar su odio reprimido hacia el resto de la humanidad de la forma que más llame la atención. La segunda es que todos los pedazos de basura que buscan llamar la atención a través de la violencia y tienen síndrome de personaje principal, se vieron reflejados en Harris y Klebold. Ellos les mostraron la mejor manera de conseguir fama y reconocimiento. Además de que se volvió una especie de desafío entre mass shooters conseguir más víctimas que ellos. Hoy en día se estima que la masacre de Columbine fue la influencia directa
de al menos 200 mass shootings en todo el mundo. No solo en Estados Unidos, el tiroteo más famoso de Argentina también fue cometido por un fanático de Harris y Klebold, y hay más ejemplos en distintos países. En cartas y manifiestos dejados por estos criminales dejan clara su admiración por Harris y Klebold. Muchas veces, las familias de los mass shooters reportan que consumían material relacionado con Columbine obsesivamente, e incluso llegan a usar las mismas armas y vestirse de la misma manera al momento de realizar los tiroteos, siendo el aniversario de la masacre de Columbine una de las fechas más populares para realizar mass shootings. Sigamos. Primero que nada, hagamos un repaso del perfil psicológico de un mass shooter. Son personas que pasaron por un trauma en la niñez relacionado con el aislamiento, sociópatas y que experimentan una psicosis paranoide dirigida hacia el resto de la humanidad. Básicamente, están convencidos de que el mundo los desprecia, los odia y quiere deshacerse de ellos. Estas personas no son capaces de expresar sus emociones, así que coleccionan todo momento en el que perciben que la sociedad los maltrató o quiso humillarlos. En su gran mayoría delirios, poniéndose en el papel de víctima constante. Todos me odian y yo los odio a todos. Esa es su mentalidad. Esto los lleva a fantasear con realizar tiroteos masivos y hasta planificar de forma hipotética cómo los llevarían a cabo. Y cuando suficientes factores ambientales se juntan para llevarlos a un nivel elevado de estrés, deciden llevar a cabo sus fantasías a modo de catarsis, con la idea de conseguir notoriedad, expresar su rabia y terminar con sus vidas al mismo tiempo. Todos estos rasgos y etapas fueron potenciados y acelerados exponencialmente a partir del nuevo milenio. Empecemos por lo primero, el trauma en la niñez relacionado con el aislamiento. A partir del año 2000, los factores que causan traumas en la niñez aumentaron significativamente. Esta es una tendencia que sigue creciendo en el momento en el que estoy grabando esto, al punto en el que muchas entidades relacionadas con la salud mental y la psicopedagogía dicen que estamos pasando por una crisis global de infancias traumáticas. Hay muchas razones y muchas situaciones que explican esto. Para darte algunas estadísticas, según el informe sobre maltrato infantil del 2022 del Children's Bureau, hubo 558.899 víctimas de abuso y negligencia infantil ese año únicamente en los Estados Unidos. Esto es claramente alarmante, pero no todos los traumas en la niñez están relacionados con los mass shooters, solo los que tienen que ver con el aislamiento. Y eso es algo bastante aterrador, si tenemos en cuenta que, según el informe, el 17% de los traumas están relacionados con el abuso físico, el 10% con el abuso sexual, el 7% con el abuso psicológico y el 74% con el aislamiento. La causa principal del aumento de los traumas relacionados con el aislamiento es la inflación a nivel global. A partir del año 2000 se volvió bastante común la idea de familias viviendo en departamentos. Muchas familias simplemente dejaron de ser capaces de comprar propiedades o mantenerlas, lo que provocó que muchas se mudaran de una casa a un departamento o de un departamento a otro. Básicamente, muchos chicos tuvieron que despedirse de todos sus amigos y conocidos y empezar de cero varias veces. Pero eso no es todo. Como los precios aumentaron, se volvió más común que ambos padres tuvieran trabajos de tiempo completo, dejando a sus hijos solos la mayor parte del día. Sin mencionar que los divorcios en los 90 eran moneda corriente, por lo que muchos chicos nacidos en esa década y la siguiente venían de hogares fragmentados, cosa que resultó en que tuvieran que cambiar de vivienda y entorno social cada semana, teniendo un padre ausente en cada una. Ahora, acordate que este estudio aplica únicamente a Estados Unidos, un país con una economía estable. En países como el mío y muchos otros en los cuales la situación económica es aún más complicada, estas situaciones son bastante más frecuentes. Es decir, que si hay más personas con traumas relacionados con el aislamiento, lógicamente hay más personas con la probabilidad de desarrollar sociopatía a raíz de esto, y luego adoptar los otros rasgos que los convierten en mass shooters.
Habiendo explicado eso, vayamos a las siguientes características que fueron potenciadas en tiempos modernos. Su odio hacia el resto de la humanidad a raíz de la sociopatía y la psicosis paranoide que lo lleva a pensar que todo el mundo está en su contra. El factor común entre ambas es el Internet. Es la diferencia más obvia y más significativa entre el siglo XX y el siglo XXI. Y por supuesto, aunque no es el único factor, es el cambio cultural más importante al momento de entender la prominencia de los mass shooters a partir del año 2000. A medida que el acceso a Internet se fue volviendo más común y las comunidades y páginas dentro de este se fueron desarrollando cada vez más, los casos de mass shooters fueron aumentando, especialmente a partir del año 2004, cuando las redes sociales se volvieron más populares empezando con Facebook. Ese año es importante, ya vas a ver por qué. Esto, sin embargo, no nos dice nada. El problema no es necesariamente el Internet, sino más bien una serie de consecuencias específicas que ha causado nuestra sociedad a lo largo de los años. Vayamos por partes. Ya desde el vamos, el acceso a Internet facilita el aislamiento. Para estos sociópatas, solos en sus casas, en un entorno social que no conocen y del que no se sienten parte, estar crónicamente enfrente de una pantalla se vuelve su lugar seguro, su zona de confort. Ya no tienen que forzarse a salir e interactuar con otros, cosa que podría ralentizar el progreso de sus delirios psicóticos, sino que pueden quedarse solos con sus pensamientos, construyendo su realidad y su percepción del mundo a partir de lo virtual. Y acá es donde empezamos a ver el cuadro completo. En la actualidad, todas las páginas populares de Internet, desde YouTube y Reddit hasta redes sociales como X, están diseñadas para proveer contenido usando un algoritmo que personaliza la experiencia de cada usuario. Esto significa que todos los intereses de una persona, todo aquello que los mantenga por más tiempo en determinado sitio web, es archivado y usado como referencia para mostrar más contenido similar. De esta manera, se forman comunidades online naturalmente alrededor de ciertos temas. Esto no tiene nada de malo inherentemente. A ver, si te gustan los deportes, tiene sentido que en la página principal de los sitios que frecuentas veas mayormente videos, tweets, memes y otras formas de contenido relacionados con eso mismo. Consumís más de aquello que te gusta y podés conectar con otras personas que comparten intereses similares. Y, al mismo tiempo, los sitios web reciben tu atención y son capaces de generar ingresos a través de ella de varias maneras. En teoría, es una situación en la que todos ganan, pero en la práctica, esto crea toda clase de problemas. Primero, esto te mantiene en una burbuja, limitando el acceso a otros intereses y a otras personas. Si tenés ciertas ideologías políticas e intereses, lo más probable es que nunca veas una perspectiva distinta. El algoritmo nunca te va a sugerir algo distinto. Siempre interactúas con la misma clase de personas, escuchás la misma clase de opiniones, achicando tu mundo cada vez más. Irónicamente, no estamos más conectados que nunca. Estamos concentrados en convenientes cajas culturales, por lo que cuando nos toca relacionarnos socialmente con otras personas de forma presencial, buscamos específicamente aquellas que mejor reflejen nuestra identidad virtual. Sin darnos cuenta, nos ponemos un filtro, y esto no solo lleva a que conozcamos a menos personas, sino a que nos sintamos excluidos por todo aquel que no encaje en ese perfil. Existe una discriminación pasiva e invisible. Las personas nacidas en los 2000 son la generación que más frecuentemente se siente aislada y sola. Eso es un hecho, y esta es la principal razón. Ahora, una persona es capaz de darse cuenta de esto y superarlo. No es un lavado cerebral ni nada tan definitivo. Estoy seguro de que muchas personas comparten mi opinión y se las arreglan para vivir desafectados de esto. Pero, ¿qué pasa con aquellos individuos que desde el principio tienen un delirio que los hace creer que el resto del mundo los detesta y los excluye? Y que encima tiene un trauma relacionado con el aislamiento. Esa psicosis progresa de forma mucho más rápida. Ese sentimiento se potencia y como respuesta, el odio que sienten hacia el resto de la humanidad se profundiza y empiezan a encontrar más y más maneras de justificarlo. Obviamente, estos son delirios. No estoy diciendo que odiar al resto del mundo está justificado, sino que es más fácil encontrar excusas para justificárselo a ellos mismos. Y eso nos lleva al segundo problema. Como dije antes, las redes sociales están diseñadas para conectarnos con personas que reflejen nuestros intereses e identidad virtual.
Gente que comparta nuestras opiniones y con la que podamos hablar de las mismas cosas, mientras nos separa de todo aquel que tenga otra perspectiva. ¿Qué sucede cuando los intereses de una persona son la violencia, el sadismo, las armas de fuego, los mass shooters y el odio hacia el resto de la humanidad? El algoritmo responde de la misma manera, por supuesto. Como estas personas de por sí están crónicamente online, están expuestos constantemente a contenido relacionado con mass shooters y contenido relacionado con armas de fuego, incluyendo tutoriales para modificarlas para hacerlas más letales y cómo usarlas y esconderlas. Pero esto es solo el principio, ya que ganan acceso a comunidades de personas que comparten las mismas opiniones que ellos, gente con la que discutir formas de realizar la masacre, con la que discutir en gran detalle por qué la humanidad es una porquería y con la que compartir memes que los llevan a normalizar la idea de un tiroteo masivo. Estas comunidades es donde suelen compartir sus manifiestos, que luego son distribuidos por sus miembros en un ciclo de instigación constante. Esto está confirmado y documentado, ya que 1 de cada 5 mass shooters está inspirado por un mass shooter anterior. Son una plaga. Cada caso trae con él 2 más. Un ejemplo de esto es el grupo llamado 764, un canal de Discord que se dedica a planear crímenes, extorsionar menores por internet y advoca por la extinción de la humanidad, creado por un joven de 15 años. Esta, entre comillas, organización creció hasta el punto en el que es considerada un grupo terrorista y solo es una de muchas más que promueven el sadismo y la misantropía. Pero este no es el fin. Como dije antes, aquello que los lleva finalmente a actuar es un grupo de factores que los lleva a un nivel elevado de estrés. Uno que se convierte en un deseo de catarsis y al mismo tiempo de terminar con sus vidas. Bueno, el nivel de estrés en la actualidad, empezando por el año 2000, es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y el índice de personas menores de 21 años que deciden terminar con sus vidas es el más alto desde los años 20, y esto claramente está relacionado a todo lo que discutí anteriormente: problemas económicos, sociales, aislamiento, etc. Verás, las redes sociales están diseñadas para conseguir tu atención, pero esto no significa que solo están interesadas en entretenerte. La mejor forma de hacer que te quedes en el sitio e interactúes con sus miembros es asustándote, estresándote y, más importante, haciéndote enojar. Los medios de comunicación se dieron cuenta de esto hace décadas, por lo que las redes sociales pronto llegaron a la misma conclusión. Por ejemplo, sea cual sea tu ideología política, vas a encontrar noticias relacionadas con los peores ejemplos de una persona con la ideología política opuesta, creando esta ilusión de que aquellos que piensan diferente son unos completos monstruos sin sentido común. El objetivo es que compartas estas noticias y pongas un comentario expresando tu indignación, para que más personas con tu misma ideología experimenten lo mismo, esparciendo estrés, miedo e ira en el proceso. Esto es verdad para todas las ideologías, religiones, opiniones e intereses. ¿Te gusta un equipo de fútbol? Te garantizo que vas a ver videos o comentarios de personas diciendo que es malísimo. ¿Te gustan las películas de superhéroes? Te garantizo que vas a ver videos o comentarios de personas diciendo que son malísimas. ¿Sos un hombre soltero? Te garantizo que vas a ver videos de mujeres siendo malas personas y despreciando hombres. ¿Sos mujer soltera? Te garantizo que vas a ver videos de hombres siendo malas personas y despreciando mujeres. El algoritmo está construido para provocarte y asegurarse de retener tu atención de cualquier forma posible. Ahora, esto es estresante para todo el mundo, pero imagínate los efectos que esto tiene en un potencial mass shooter. Estás antagonizando a alguien que está convencido de que todos lo odian y está crónicamente online. Esto causa que lleguen al punto en el que deciden cometer el crimen mucho más rápido, resultando en mass shooters cada vez más jóvenes. Por supuesto, siguiendo con la tradición histórica, los medios de comunicación están involucrados en promover estas tragedias. Como dije antes, los mass shooters son el tipo de criminal violento que más adora llamar la atención, y la cobertura que les otorgan los medios son el incentivo perfecto para ellos. Verás, no hay nada inherentemente malo en reportar una masacre.
es definitivamente algo que debería aparecer en las noticias, pero el problema es la manera en la que estos crímenes son reportados. Los medios suelen amplificar los nombres y las motivaciones de los asesinos. Vemos sus caras, videos de los asesinatos, estudian sus manifiestos y los métodos que usaron. Uno esperaría que el foco esté centrado en las víctimas y los esfuerzos de la comunidad por superar esta tragedia, pero esa historia no es tan entretenida. Es mucho más fácil vender la historia de un villano con un pasado complicado. Quizás te parezca que estoy exagerando si te digo que los medios convierten a estas personas en celebridades, pero hay un estudio que no solo lo confirma, sino que nos da números que nos permiten entender la brutal magnitud de este sensacionalismo. Este estudio comparó a los autores de 7 masacres entre 2013 y 2017 con más de 600 celebridades durante el mismo periodo. Los resultados indican que los mass shooters recibieron aproximadamente $75 millones en cobertura mediática y que durante largos periodos después de sus ataques recibieron más cobertura que atletas profesionales y solo un poco menos que las estrellas de cine y televisión. La mayoría de los mass shooters recibieron más cobertura de los medios de comunicación que el interés público que generaron a través de búsquedas en línea y X. Esto significa que hay más personas siendo expuestas a estas tragedias sin tener ningún interés en ellas en primer lugar, o para decirlo de otra manera, esencialmente publicidad gratis. Y por supuesto, los mass shooters con pocas víctimas no reciben la misma atención. Hay casos en los que 2 tiroteos masivos ocurren en el mismo mes, pero en vez de reportar ambos, priorizan reportar el que haya tenido más fatalidades. Efectivamente, están recompensando e incentivando a los mass shooters a cometer masacres más letales, en una especie de retorcido concurso de popularidad que se mide en la sangre de personas inocentes. Y esto se ve reflejado en estadísticas. 16 de los 20 tiroteos masivos más letales de la historia moderna ocurrieron en los últimos 20 años. 8 de ellos en los últimos 5, incluyendo el tiroteo de Las Vegas de 2017, que fue responsable de la pérdida de 58 vidas. Durante décadas, el número de muertes por tiroteos masivos ha aumentado de forma constante. Durante la década de 1970, los tiroteos masivos eran responsables de un promedio de 5 fatalidades al año. En la década de 1980, el promedio subió a 14. En la década de 1990, llegó a 21. En la década del 2000, a 23. Y esta década ha presenciado un aumento mucho más pronunciado. Actualmente, el promedio es de 51 muertes al año. Sin mencionar que actúan como recordatorio constante de estas tragedias para todos aquellos que son potenciales mass shooters. Básicamente, siempre que ven las noticias reciben fuerte y claro el mensaje de que estos crímenes existen, y si quieren aparecer en la tele, solo tienen que llevar a cabo sus fantasías. Llegó el momento de hablar del elefante en la habitación. Los tiroteos masivos en Estados Unidos representan el 73% de los 139 incidentes ocurridos en países desarrollados entre 1998 y 2019. Durante ese periodo, el 62% de las 1.318 muertes por estos ataques también ocurrieron en ese país. La razón es una muy evidente: el fácil acceso a las armas de fuego. No hay ningún componente social de los que mencioné anteriormente que solo esté presente en América. Es lo único que separa a los Estados Unidos del resto de países cuando se trata de estos criminales. Es decir que, si todos en el mundo tuvieran la misma disponibilidad, Estados Unidos no destacaría de esta manera. Ahora, es importante mencionar que muchos mass shooters no adquieren armas de forma legal, sino que las agarran de sus padres o le pagan a alguien para que las compre por ellos. El problema es la cantidad de armas que están presentes en el país, ya que adquirir armas de fuego, sea de forma legal o ilegal, es mucho más fácil que nunca y mucho más fácil que en otras partes del mundo. Esto se exacerbó en el año 2004, cuando expiró una ley que prohibía la venta de rifles semiautomáticos y otros tipos de armas de asalto para uso civil.
hay cada vez más evidencia que vincula las armas semiautomáticas con mayores tasas de mortalidad en tiroteos masivos. Estas armas de fuego, en particular los rifles tipo AR-15, se han utilizado en algunos de los tiroteos masivos más letales, como el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook de 2012, el tiroteo masivo en el concierto de Las Vegas de 2017 y el tiroteo en la escuela Uvalde de 2022. Y todo esto es parte de un círculo vicioso, porque mientras más noticias de mass shooters son circuladas, más aumenta la sensación de inseguridad en el público general, lo que lleva a que más armas sean compradas, y eso facilita el acceso a ellas para los potenciales mass shooters. Este video no es político. No estoy advocando a favor ni en contra de las armas de fuego, pero su conexión con estas tragedias es obvia. Básicamente, si de todas las personas que tienen armas de fuego, hay un porcentaje de ellos que las usarán para cometer más shootings, si hay más personas con armas, ese porcentaje representa más cantidad de individuos. Y eso es un hecho, uno en el que están de acuerdo tanto las personas pro armas como las anti armas. Ahora que tenemos todo el contexto, recapitulemos. La masacre de Columbine les mostró a todos los potenciales mass shooters una forma de manifestar su ira y volverse famosos. Y los medios de comunicación se aseguraron de recordárselos constantemente, incentivándolos a conseguir un número más grande de fatalidades en el proceso, y al mismo tiempo causando un montón de ansiedad y miedo en las personas, cosa que llevó a que se compraran más armas de fuego y eso trágicamente resultó en que más potenciales mass shooters tengan acceso a ellas. Y como expiró la ley que prohibía la venta de armas de asalto, esas armas no solo son más numerosas, sino que son más letales. La creciente inflación, problemas en dinámicas familiares y diversos otros factores provocaron que el número de infancias traumáticas creciera exponencialmente en el siglo XXI. Y ese número sigue creciendo mientras hablamos. La gran mayoría de esos traumas estando relacionados con el aislamiento. Considerando que son este tipo de traumas lo que tienen en común todos los mass shooters, el que haya más personas sufriéndolos naturalmente lleva a que haya más personas desarrollando los rasgos que conforman el perfil psicológico de un mass shooter. Y finalmente, el internet y las redes sociales fomentaron sus ideas misantrópicas, los conectaron con más personas similares que validaron esas ideas y les dieron herramientas para llevar a cabo las masacres, mientras que, al mismo tiempo, ayudaron a aislarlos aún más del resto de la sociedad y constantemente les muestran ejemplos de personas horribles para hacerlos enojar, cosa que resulta directamente en que sus delirios psicóticos progresen más rápido, ya que los hace sentir justificados, y esto garantiza que lleguen cada vez más temprano al nivel de estrés necesario para que finalmente decidan actuar. Y todos estos factores aparecieron y se fueron desarrollando a partir del año 2000. Como conclusión, si bien parece que las cosas cada vez se están poniendo peor, quiero que tengas en cuenta que hace 10 años no teníamos acceso a esta información, por lo que las posibles soluciones y herramientas que pueden surgir a partir de ella solo pueden aumentar y volverse más eficientes. Como dije en mi anterior video, sabemos cada vez más sobre estos crímenes y lentamente nos estamos adaptando para prevenirlos y lidiar con ellos. Este video no es un llamado al pánico. No estoy intentando estresarte ni hacerte enojar, sino que mi objetivo es lo contrario. Si simplemente vemos cómo aumentan los casos de mass shooters sin explicación, se crea la ilusión de que la gente simplemente está perdiendo la cabeza y volviéndose más violenta. Por lo que al explicar qué es lo que realmente lleva a este incremento, espero poder eliminar esa percepción. Como sociedad podemos crecer, podemos identificar problemas y podemos resolverlos. Es cuestión de escapar de este ciclo de intentar buscar culpables y simplemente tener una conversación sincera. Yo puedo decir orgullosamente que al menos mis suscriptores son personas que están dispuestas a hacer eso. Te agradezco por escucharme hasta el final. Si te interesa interactuar conmigo y ver en tiempo real cómo pierdo la cabeza cada vez que hago un video, seguime en X. Como siempre, amigo mío, te mando un abrazo y espero que estés bien. If I was 18, I would want to be dead.